Keinonкате Ashan Namestlajpalogua y Canochi Paquilis. ¿Cómo están hoy? Hoy los saludo con mucho gusto. Pues yo soy Juliotzin y este es un nuevo video. El día de hoy nos encontramos en el municipio de Calpulalpan. Como pueden ver, estamos en el centro y hoy vamos a visitar la zona arqueológica de Tecoaque. Así es que acompáñenme en esta aventura. ¡Vamos allá! Pues en esta aventura me acompaña Panther y Eden. ¿Qué onda? Pues vamos a ver qué tal nos va. Bueno, pues ya nos encontramos aquí en la comunidad de San Felipe Sultepec y acabamos de llegar a la zona arqueológica de Tecoaque y justo estamos ahora en el museo. Pues antes de pasar a la zona arqueológica vamos a visitar el museo, vamos a ver qué se encuentra por aquí adentro y en un momento más vamos a estar visitando la zona, entonces vamos para allá. Antes de recorrer la zona arqueológica vale la pena visitar su museo de sitio, un espacio que permite comprender la historia de este importante asentamiento prehispánico. Aquí se exhiben piezas originales recuperadas durante las excavaciones, como cerámica, herramientas de piedra, esculturas y objetos utilizados en la vida cotidiana y en ceremonias rituales. El Museo de Sitio de Tecoaque fue inaugurado el 28 de noviembre de 2012 y resguarda cerca de 200 piezas arqueológicas. Puedes visitar el museo de martes a domingo, los lunes permanece cerrado, en un horario de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Y la entrada es libre para visitantes nacionales y extranjeros. Si visitas Tecoaque, te recomiendo comenzar por el museo. En pocos minutos conocerás el contexto histórico del lugar, observarás piezas originales de más de 500 años de antigüedad y entenderás por qué este sitio es uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes de Tlaxcala. Pues seguimos aquí en el museo de la zona arqueológica de Sultepec, Tecoaque. Estamos aquí en el museo y está sorprendente porque todos los elementos que he visto, todo lo que está aquí en este museo fue encontrado en la zona arqueológica y justo en unos momentos más vamos a ir para allá. Pero ¿qué podemos encontrar en este museo? Hay vasijas, hay cerámica e incluso lo más sorprendente que podemos encontrar son restos humanos que lo que nos mencionan fueron por sacrificios hacia Mayagüel. Entonces, de hecho están de este lado, ahorita se los voy a mostrar. Cada elemento que podemos encontrar aquí está increíble, entonces es muy recomendable que vengan aquí a este museo. Terminando la visita al museo, nos dirigimos a la zona arqueológica. Se puede llegar por la carretera federal 136 México-Veracruz, tomando la desviación en el kilómetro 33. Esta zona arqueológica está a pie de carretera, la puedes ver inmediatamente cuando vayas viajando hacia allá. Esta zona arqueológica cuenta con estacionamiento, así es que aquí vamos. Bueno, pues ya me encuentro aquí en la zona arqueológica de Tecoaque y es considerada una de las zonas arqueológicas más importantes del estado de Tlaxcala. Así es que vamos a ver pues toda la zona, vamos a darnos una vuelta, así es que síganme. Tecoaque estuvo habitada por los acolhuas y fue un importante centro regional durante el posclásico tardío. Sus estructuras revelan una ciudad con espacios ceremoniales, áreas habitacionales, que aún pueden apreciarse durante el recorrido. Durante las excavaciones se recuperaron miles de objetos, entre ellos vasijas, herramientas de piedra y figuras de barro, hallazgos que han permitido reconstruir parte de la historia de este antiguo asentamiento. Al recorrer Tecoaque es posible observar una ciudad cuidadosamente planeada. Sus plazas, basamentos piramidales y patios muestran que fue un importante centro ceremonial y administrativo, donde se realizaban actividades religiosas, políticas y comerciales. Gracias a su ubicación estratégica, Tecoaque formó parte de importantes rutas comerciales que conectaban el altiplano central con las costas del Golfo de México, convirtiéndose en un punto clave para el intercambio de productos y culturas. Las construcciones de Tecoaque fueron elaboradas principalmente con piedra volcánica y recubiertas con estuco pintado. Aunque hoy vemos solo estructuras de piedra, originalmente muchos edificios lucían decorados con colores vivos. Un dato interesante es que en el año de 1520, un grupo de aproximadamente 15 españoles, junto con mujeres, niños e indígenas tlaxcaltecas que viajaban con ellos, fueron capturados por los habitantes de Sultepec, la antigua ciudad sobre la que hoy se encuentra Tecoaque. Las investigaciones arqueológicas realizadas encontraron evidencia de que varios de los cautivos fueron sacrificados ritualmente y en algunos casos consumidos durante las ceremonias religiosas. Este acontecimiento dio origen al nombre con el que hoy conocemos a esta antigua ciudad. ¿Ya conocías esta historia de Tecoaque?
Yo de verdad la desconocía y cuando me la contaron, de verdad me sorprendí. Pero bueno, ¿te gustaría visitar esta zona arqueológica? Cuéntame en comentarios. Bueno, ahora, Tecuaque, esta palabra viene del náhuatl y se interpreta como el lugar donde se comieron a los señores o a los dioses. La etimología más aceptada sería teot, que significa Dios, qua, el verbo comer, y el sufijo se, que significa lugar. En conjunto, Tecuaque se traduce como lugar donde se comieron a los dioses. Bueno, pues seguimos aquí en la zona arqueológica y pues el que nos está dando el rol es aquí el buen Panther. Panther, algunas palabras. Pues nada, simplemente vengan y dense la oportunidad. La verdad es que la zona está muy amena, el clima ahorita está a tope, está muy fresco y sobre todo vengan a ver el museo y todas pues estas piezas, ¿no?, arqueológicas que encontraron aquí en Tecuaque. Y pues es ambiente 100% familiar para que vengan, disfruten y sobre todo pues conservemos, ¿no?, toda esta parte de la historia que representa nuestra cultura, ¿no? Por supuesto, y la zona arqueológica es totalmente gratuita, ¿cierto? Es correcto. Y también el museo. Así es que ya lo saben, dense su vueltecita por aquí en la zona arqueológica de Tecuaque. No se van a arrepentir. Bueno chicos, pues esta fue nuestra visita a la zona arqueológica de Tecuaque. Hay que recordar que esta zona arqueológica se encuentra aquí en Calpulalpan, Tlaxcala. Hay que recordar nuestras raíces, hay que visitar estas zonas arqueológicas. Están aquí, a pie de carretera, amigos. Así es que, bueno, este fue otro videito aquí con su amigo Juliotzin. No se pierdan el próximo videito. Recuerden dar clic en la campanita y no olviden suscribirse. Vamos por más lugares, vamos a seguir visitando el estado de Tlaxcala. Bueno, nos vemos la próxima. Oncatimomati.